Nos hemos propuesto continuar con este ciclo donde conocemos de cerca a jóvenes dramaturgos, aquellos que están relacionados con el ámbito del teatro, pero desde espacios, desde territorios y desde contextos históricos, culturales distintos. Y es por ello que me place muchísimo que Gino Ostuni haya aceptado nuestra entrevista, porque en alguna medida también forma parte de esta corriente de la cual ya hablaba la Katy Bustillo cuando conversábamos con ella, o la Laurita Derpi, que quizás no se considera tan joven, pero está por ahí también por esa misma línea, donde de alguna manera pues las inquietudes, los ejes, digamos, reflexivos o aquellos temas, si podemos decirle así, de los cuales quieren hablar, quieren reflexionar, van cambiando en el transcurso del tiempo y también se van correspondiendo con sus propios modos de vida y con su forma de entender la dramaturgia en esta oportunidad desde Bolivia. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos siguen. Si nos escuchan por nuestro canal de podcast, pues bienvenidos como siempre. Gracias por escucharnos desde todos los países que se conectan con nuestro podcast. Y por supuesto también si nos escuchan desde acá, desde nuestro país, y lo hacen viéndonos en vivo y en directo a través de YouTube, de Instagram y de Facebook, por todas las plataformas por las que compartimos nuestro contenido cultural. De igual forma, muchísimas gracias por hacerlo. Querido Gino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Saray, por darnos siempre estos espacios, no solamente para difundir nuestros eventos como tal, sino realmente para darle esta cobertura que tú le das un poco más amplia, más profunda a nuestra labor artística, ¿no? En todas las ramas. Muchas gracias. No, a ustedes pues por aceptar. No siempre tenemos la suerte de recibirlos acá porque a veces por tiempo no pueden o están haciendo otras actividades. Pues nada, a ti las gracias siempre. En el caso de Gino, no solamente vamos a hablar de dramaturgia, porque Gino tiene de todo un poco. Además de ser dramaturgo, de ser director, además de ser actor, también es un gran, pero gran diseñador de moda, costurero además, que ya tiene pues su marca registrada. Una vez que la prensa llega a la casa de Gino y lo filma mientras está tejiendo, realmente pues rompe todos los esquemas que uno esperaría de un director de teatro. Y por otro lado, muy pronto, pero casi ya nada, dentro de muy poquito, están, bueno, ya de hecho lo han realizado de alguna manera por redes sociales, lanzando también el trabajo con su banda. Así es que tenemos para hablar de todo un poco con Gino. Yo quiero empezar por el ámbito de el tejer, por el acto de tejer, porque me parece súper interesante pensándolo en una red donde se enlaza con la música, con el teatro. ¿Cómo podemos entender esta faceta dentro de la carrera artística e intelectual de Gino Ostuni? Nada, bueno, Saray, con la parte del tejido, en realidad es que he hecho mi pequeña tiendita virtual en Instagram, que justamente se llama ¿Mm? Urban Gods, ¿no? Dioses urbanos, porque todo lo que voy haciendo lo relaciono con esta parte que a mí me gusta mucho, que es la parte mitológica, ¿no? De diferentes culturas, solo que yo me agarro muchísimo de la cultura nórdica. Uh -huh. em, y nada, la parte de los tejidos simplemente es el gusto de tejer, que hace años, de años atrás aprendí. Durante la pandemia me vino la pregunta loca de, me acordaré cómo era tejer, y me puse a tejer y me puse a vender los productos. Y siempre yo considero que soy como digo, de mente inquieta, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy buscando aprender cosas nuevas, y es ahí donde me dicen, ¿sabes hacer gorritos? ¿No? Y digo, sí, ¿no? Aunque no sepa, entonces trato de aprender el gorrito, me sale bien, pues entra en catálogo y así poco a poco le voy sumando. Costurero todavía no sé si llego a hacer. Estoy hecho un poquito mi incursión en el diseño de modas, que parte un poco del teatro, ¿no? El diseño de Uh -huh. vestuario. Uh Entonces -huh. siempre trato de hacer diseños que no lleguen a ser vestuario, que no sean tan extravagantes quizás, pero sí cositas diferentes, raras, inspiradas en diferentes culturas, ¿no? Un poquito japonesa, sobre todo nórdica, adaptando un poco esa forma de vestir, digamos, cultural antigua, modernizándola, haciéndola más urbana, ¿no? Entonces ahí de momento estoy con esas dos líneas de trabajo en esta mi tienda, pero lo que más me ha ido rindiendo, ha ido creciendo bastante, es la parte del tejido justamente, ¿no? Bufandas, estoy haciendo cardigans, guantes. Entonces es lo que me ha empujado hacia adelante con este proyectito, con este emprendimiento que tengo. Decías al principio que te hacías la pregunta, Gino, ¿recordarás cómo es tejer? ¿Cuándo aprendiste a tejer? ¿Quién te enseñó? ¿En qué edad más o menos? Fue cuando vivía en Cochabamba, más o menos recién salido del cole, ¿no? Cuando yo tenía unos 18 años más o menos, que estaba en Cochabamba, y yo la vi a tejer a mi tía allá. Y un día me dijo, ¿quieres aprender? Ya, le dije, me enseñó con crochet a tejer, y solo sabía hacer bufandas, ¿no? Unas bufandas enteras con flecos.
y es ahí donde aprendo. Cuando estaba en Cochabamba en ese entonces, incluso vendí un par de bufandas. Me acuerdo que me compré una guitarra sencillita, barata, vendiendo bufandas. Y luego ya lo dejé, ya otras cosas en la vida. Y recién en pandemia, incluso le dije a mi tía si me podía mandar un tutorial, pero antes de que me lo mande me fui acordando esa memoria como corporal Ujú. y de ahí empecé a mejorar. Un amigo me dijo, me gusta, pero los flecos no, quítale. Entonces empecé a buscar modelos nuevos y obviamente hoy en día consigues tutoriales pues prácticamente de todo, ¿no? Es la cosa de ir practicándolo y ganar justamente la experiencia para aprender a hacer cada vez mejor las cosas que estás buscando, tratando de entender. Qué buenas experiencias. Me encanta la idea de que gracias a esta acción muy familiar, muy natural, quizás que se te dé por el hecho familiar también, has podido solventarte en ese momento tu primera guitarra y durante la pandemia también lo has logrado con tu emprendimiento en Instagram. Sí, sí, un poco durante la pandemia estaba trabajando como profesor, ¿no? Entonces, no era tanto depender tanto del tejido en ese momento, entonces no le dedicaba tanto tiempo como le dedicando durante la pandemia, que sí estaba con ese trabajo de profesor, pero me gustaba mucho dedicarle buenas horas al tejido. Muchas veces había puntos o cosas que tenía que repetir porque no me salían o las entendía, pero el momento ya de ejecutarlas es diferente. Entonces tenía que volver a hacer, deshacía, me acuerdo, todo el tejido, armar otra vez mi ovillo, volver a empezar, entonces hasta que me va saliendo, ¿no? Entonces sí le he dedicado bastante tiempo a aprender algunas cosas que en ese momento no sabía, que ahora ya las hago un poco más natural, mucho más rápido. Claro, me llama la atención que en los tres casos hablamos de un proceso de creación. Claro, son distintos. Crear para el ámbito de la dramaturgia, crear desde el tejido o crear desde la música. Son evidentemente procesos de creaciones distintos, pero finalmente procesos de creación. ¿Qué se siente cuando se teje? ¿Qué te viene a la mente? ¿Cómo de alguna manera sustentas ese momento en el que estás tú con el tejido dialogando y nadie más en el camino? Lo primero que viene a mi cabeza es que la mayoría de la gente me dice, ah, tejer te relaja, ¿no? Y a mí no, Como un acto no, terapéutico, digamos. claro, más bien a mí no me relaja como tal, no es que me estreso, ¿no? Pero hay ratos donde sí me da un poquito de ansiedad, como es un proceso lento, Uh paso -huh. a paso, punto por punto, pasa por mi cabeza el hecho de quiero ver el producto acabado, ¿no? Quisiera entregar el producto lo más rápido posible, sin perder calidad, para hacer lo más efectivo posible. Entonces, cuando estoy tejiendo, sí imagino mucho, cuando es un pedido, pensar un poco ya que lo tenga en sus manos, saber la sensación de que le va a gustar o que lo va a usar. Hay veces que cuando tengo excedentes de lana, por ejemplo, hago algunas cosas para tener yo en stock. Eh, y es ahí donde ya me imagino quién lo comprará, les gustará este color, ¿no? Porque a veces me piden un color a pedido quizás no muy común, entonces digo, no sé si a alguien más le gustará el mismo. Entonces, mientras voy tejiendo, voy pensando esas cosas, sobre todo un poco la persona que lo va a lucir en algún momento, ¿no? La conozco, no sea por pedido o no. Entonces, pienso mucho en eso, ¿no? Si le irá bien, si le gustará. Es un poco esa la noción que tengo en mi cabeza mientras tejo, con ese toquecito de ansiedad de ya quiero terminar, ¿no? Me imagino. ¿Y lo mismo te pasa cuando estás en el proceso de creación teatral, dramatúrgico o musical, o solamente en el tejido porque sabes que es un producto final que tienes que entregar y ya está? Me imagino que es más en el tejido, en realidad, porque cuando estoy creando alguna canción, alguna pieza o escribiendo una obra, para mí es un proceso un poquito más, bueno, bastante más complejo en realidad. Son procesos creativos, Uh como -huh. dices, de creación, pero cuando ya estamos abordando la parte artística, como una composición musical o un texto teatral, no me da esa como ansiedad. Lo que sí me sucede a veces, que creo que es muy normal para los artistas, es ese momento donde se te estanca lo que estás tratando de crear. ¿No? Uh Como por -huh. ejemplo, escribiendo una obra, llega un punto, digo, ¿cómo continúo? O quiero llegar acá, ¿cómo conecto? O con la música pasa lo mismo, ¿no? Tengo, no sé, cuatro compases y digo, ah, pucha, en mi cabeza sonaba mejor, ¿cómo lo corrijo? Entonces, sé que no puedo apurarme como tal. Mm, es un proceso más lento. Con el tejido sí, porque si bien es una cosa de creación, es un proceso repetitivo, es casi como una receta, si quieres. La parte creativa viene en cómo ensamblo esto, o quiero hacer esta cosa, este detallito acá, pero es como que aplicar una herramienta en concreto, ¿no? Un punto en concreto. En cambio, cuando estoy componiendo o escribiendo, sé que necesito un poco más de tiempo, necesito a veces incluso parar un rato, porque si me empeño en eso, a veces no sale, hay veces que sí. Yo siempre digo que no podemos esperar la inspiración divina para escribir o para componer, sino que también se involucran técnicas, pero eventualmente no es que el producto final es como una chalina, porque cuando acabo la chalina sé que está acabada, en cambio una obra Claro. o una
pieza musical, digo, capaz puedo aumentarle estito, ¿qué pasa si le meto otro instrumento, una línea melódica? ¿O qué pasa si en esta escena pasa otra cosa? Es como que nunca es un final cerrado, no es como un producto que tengo que, como tal, entregarlo a la expectativa de alguien en concreto que me lo ha pedido, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la diferencia esencial. Claro. Me gustaría conocer cómo fue tu enlace con el ámbito del diseño, del pensar no solo la obra en sí, digamos la puesta en escena o la escritura de la obra, sino también el cómo se ve desde el diseño, porque me parece que hay una línea muy interesante entre tú tejiendo, imaginándote la pieza, buscando tutoriales, pero al mismo tiempo pensando en tus obras y dándole cierto papel protagónico importante también al vestuario desde tu propia visión. Vamos, que no es lo mismo que venga un diseñador de vestuario, conozca la obra, se meta y te haga una propuesta, que lo hagas tú en ese mismo proceso de creación. Claro, esta parte de diseñar, digamos, ropa, moda, es algo bastante reciente en realidad, que si bien nace, me imagino, desde mi experiencia en el mundo de teatro, todavía no tengo la experiencia de yo diseñar vestuario para una obra, porque en principio estoy tratando de diseñar moda primero, ¿no? Prendas que la gente eventualmente le guste y las vista. Pero como tú dices, como proceso creativo, antes de que yo tenga la experiencia de aprender algo de diseño, que yo he ido tomando algunos cursos durante la pandemia, sí hay esta vinculación bien fuerte. Han habido un par de obras en lo que llevo haciendo teatro que quería diseñar un vestuario diferente, porque muchas veces nos toca, a veces tenemos una idea, pero a veces por recursos, ¿no? Tenemos que ir al alto, ¿no? Y agarrar lo que encontramos ahí, modificarlo, pero a veces he tenido la experiencia de poder diseñar vestuario. Entonces, la última experiencia que he tenido de ese tipo ha sido con una obra de teatro danza que hicimos, que Isabel Álvarez, que tiene su marca Folk de los Pueblos, fue ella quien hizo un diseño, pero lo lindo ha sido como trabajar a la par, no sé, como Isa, Claro. necesito esto, quiero esto, me imagino esto, el objetivo de la obra es este, el trasfondo es este, ¿no? Ella me dice, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y me parecía súper lindo, ¿no? El hecho de cómo la ropa responde a una dramaturgia también. No es solamente a un pantalón azul, no, ponle más rojo, entonces responde realmente a una dramaturgia bien compleja. Y desde ahí he dicho, pucha, qué lindo debe ser diseñar ropa y que la gente lo vista, y más aún para un vestuario teatral. Entonces, todavía no tengo la experiencia de yo como diseñador de moda, no sé si llamarme diseñador de moda, porque o sea, realmente no es que estoy mucho tiempo, recién estoy empezando, pero digamos como postulante a diseñador de moda, me imagino que debe ser igual súper lindo el hecho de yo ver mi obra como director Uh -huh. y a la par yo conozco la obra que estoy dirigiendo, yo poder diseñar el vestuario, porque como te digo, como tantos elementos en el teatro, la dramaturgia está también ahí. Entonces, creo que es una experiencia súper linda, por la cual no he pasado todavía, pero me imagino que en cualquier momento voy a afrontar un proceso creativo desde ahí también. Claro, en cualquier momento vas a hacer la trilogía, vas a diseñar tu vestuario, vas a escribir la obra, probablemente baila, que la actúes y te animes, y bueno, no serían tres, serían cuatro, y por otro lado, hasta tu banda se anime a hacer la música de la obra. Quién sabe, Sarid? Esa es una idea interesante, pero si bien son cosas bien cercanas, todavía no las estoy mezclando como tal, porque es como un desdoblamiento múltiple de alguna manera, porque incluso en una obra Sí. teatral siempre digo, ¿no? Escribo mi obra, entonces está el autor por un lado, está el director por otro, y Mm. creo yo que al menos como yo trabajo las obras teatrales de la dirección, actuar y dirigir es un proceso bien complejo, porque la dirección necesita esa visión externa muchas veces, pero no está muy lejos esa experiencia de actuar y dirigir justamente con un De que proyecto con una pasen. amiga. Estoy de acuerdo contigo, es un riesgo porque evidentemente cuando una sola cabeza está pensando en todo al mismo tiempo desde el ámbito de la dirección, siempre hay como que ciertas cositas que pueden quedarse o ciertas miradas que no te llegan y que sí pueden llegar desde los ojos de otros. Eso me parece fundamental y además pensando también en la creación, en este caso teatral, musical, más que el tejido, como un proceso creativo pero colectivo, no solo crear por crear, sino que la colectividad también a veces apoya muchísimo a que la obra tenga mayor calidad o explore otras miradas que desde el ámbito de la dirección o la escritura no se habían visto. Y creo que ahí está el riesgo que a veces corren los creadores, los directores, de meterse en este proceso de dirección y actuación al mismo tiempo, donde, bueno, tienes pros y contras. Tal cual, Saray, porque cuando estás en escena, digamos, actuando, por ahí haces algo que pasa desapercibido si no te están dirigiendo. En cambio, si tienes la mirada externa, Claro. tú puedes decir, ah, eso que has hecho, eso funciona, eso hay que Uh -huh. desarrollarlo.
o esto que has hecho quizás no está funcionando, ¿no? Entonces, esa visión externa es bien importante porque muchas cosas dentro de la escena a veces pasan desapercibidas con más facilidad. Por eso creo que para poder dirigir y actuar se requiere un grado de conciencia de muchos años realmente de experiencia, ¿no? Que tú en escena estés tan consciente de lo que haces y lo que no haces, que tengas esa, como esa visión externa sin estar afuera. Entonces creo que es realmente una experiencia es un reto muy grande. Entonces con una amiga Sí. estamos en un proceso donde nos va a tocar un poco entre que actuar y dirigirnos, porque somos solamente los dos en escena. Entonces vamos a ver qué sucede, ya será una experiencia más que contar más adelante. Genial. A ver, Gino, cuéntame, hasta este momento haremos una pequeña evaluación para seguir con la segunda parte de la entrevista. ¿Cuántas obras llevas entre la escritura, la dirección, digamos, grosso modo? O sea, yo diría, bueno, en mi cabeza siempre divido en dos áreas, si quieres, las obras que yo he puesto en escena, son las obras que yo he escrito, ¿no? Y las he montado, y las obras que son de otros autores que he tenido la oportunidad de poner en escena, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la rápida te digo, obras mías deben ser, desde que empecé a hacer teatro, por lo menos unas 15, ¿no? Porque siempre trato de montar una, dos al año, y Ya. como hace poco hemos festejado 10 años de Teatro Quimaira, que es el colectivo que dirijo, eh, son aproximadamente 15 obras y ponerle unas 3 o 4 más de otros autores, ¿no? De ahí hemos montado una obra de Rodrigo García con Matías Laguna ya hace varios años. He tenido la oportunidad de una temporada muy corta, pero pude montar un texto de Claudia Id, que es a quien considero siempre mi maestro, un referente para mi formación. Em, Algunas obras quizás un poco under porque, bueno, ha sido más con estudiantes, ¿no? De autores argentinos también. Entonces, una versión de Sarah Kane, no de Psicosis, de Ansia, hemos montado. Entonces, son unas 4 o 5 obras por ahí de autor que hemos podido trabajar, y las demás siguen alrededor de unas 14, 15 que han sido textos míos, y un par que han sido como creación colectiva, como con Teatro Grito, que montamos Destino al Laberinto, que era basado en el mito del Minotauro griego. Entonces fue como una dramaturgia también colectiva, yo dirigiendo, pero bueno, los chicos de Teatro Grito que siempre trabajan de forma bien colectiva, entonces ha sido una experiencia súper linda. No me atribuyo el texto directamente nunca, porque ha sido una cosa entre varios, con la idea central mía quizás, pero con aportes completamente de ellos. Entonces sí, vamos ahí como ya sumando una buena cantidad de obras. Una buena cantidad, sin duda. A ver, Gino, haremos una diferenciación más, además de la que nos has explicado, de las que nos has explicado. La primera, ¿cuándo una obra, digamos, es solamente, o tú la consideras solamente creación tuya, y cuándo la consideras creación colectiva? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en casi todas las disciplinas artísticas es bien difícil delimitar hasta dónde es solo tu obra y hasta dónde es una propuesta colectiva, en la medida en que han estado participando otros en el trabajo final, en el resultado final que se muestra en escena. Y en esa medida, evidentemente, el proceso de crecimiento que viene después de tantos años de trabajo, también pues que va incluyendo ciertas facetas o ciertos, digamos, ciertos modos de ver el teatro que no solamente tienen que venir de ti como sujeto pensante. ¿Tienes más o menos clara cómo funciona, al menos desde tu perspectiva? Tal vez no un 100%, porque como dices, creo que cuando se trabaja así de forma siempre colectiva, por más de que no sea una creación de obra colectiva desde cero, creo que la obra siempre llega a ser pertenencia de todos los que están trabajando la obra, siempre en mayor o menor medida. A menos que seas capaz de estos directores que te dicen, este es mi texto y hacen lo que yo digo y sus propuestas no me importan, digamos, ¿no? Que más bien a mí me parece un tanto absurdo, porque los actores dentro de su calidad de artistas son creadores también, ¿no? Entonces tienen mucho que aportar a la obra. Entonces, en ese sentido, no puedo decir que una obra es 100% mía. Quizás el texto inicial sí es mío, porque yo lo escribo, introduzco elementos dramatúrgicos en la obra, tengo yo como director mi propuesta en mi cabeza bastante clara, Uh pero -huh. ahora más que nunca, mucho más que antes, tengo la perspectiva siempre de dejar que los actores con los cuales estoy trabajando, yo decido trabajar, propongan. Y muchas veces me ha pasado ya que, por ejemplo, alguna escena, ¿no? Llega un personaje y tiene una propuesta y le aumenta texto, de repente le aumenta más texto del que tiene la base escrita mía.
y me parece que funciona muy bien, como complementa de maravilla la dramaturgia. Entonces de alguna manera eso se incluye en una versión, si quieres, escrita del texto, no se reajusta. Es lo que te decía al Claro. principio, ¿no? La bufanda terminada está terminada, en cambio la obra, yo llego con mi texto terminado, ¿no? O sea, entre comillas, porque sé que en la propuesta, en el proceso, me interesa que los actores también se adueñen un poco del texto, que entiendan la Ujú. dramaturgia y la propuesta a la que quisiera llegar yo como director, ¿no? Pero siempre abierto a que ellos también propongan. Entonces, en ese sentido, quizás de alguna manera el texto inicial es mío, pero la obra en escena es de todos, porque yo estoy aportando con el texto, pero si no tuviera mis actores y mis actrices trabajando en esta obra, no estaría en escena, ¿no? Entonces, Claro. el cuerpo que le ponen es de ellos, o sea, no es mío. Su trabajo, su interpretación, mis personajes quizás yo he creado, pero de repente en un enfoque interesante, es como que pasa a través de ellos. Los personajes en escena son más de los actores y actrices que míos. Cuando lees el texto, capaz sí son mucho más míos como autor, pero una vez que los actores y las actrices han ido incorporando elementos, han ido entendiendo, se han ido adentrando en los personajes, en escena son más de ellos que míos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucho el hábito de al final de la obra yo nunca bajo a escenario por los aplausos, porque al final yo siento que el mérito de que la obra esté ahí en escena, si bien yo he dirigido y tengo mérito como director y autor, la cara la han puesto ahí adelante. Entonces, yo siempre trato Te de parece entregar la muy, obra. muy, muy, muy figuretismo, digamos, el estar bajando, ¿no? Así fresco, sin Claro, haber sudado, sin haberte sacado los zapatos en escena. claro, porque si bien hay el trabajo de dirección que también es complejo y es difícil, mmm, el día de la función yo siento que es más de los actores, de las actrices. Obviamente el trabajo de dirección y el texto siempre están ahí, no desacredito eso, no digo que sea fácil en absoluto, yo que Mm. escribo y dirijo lo sé, pero no, como te digo, no siento que sea mi obra, no es como apláudanme porque es mi obra, si les ha gustado es mi texto, apláudanme a mí, porque mi texto no sería ni siquiera conocido en ese momento si no fuese por la gente que lo está actuando, ¿no? La gente que se ha aprendido el texto que está en sus cabezas. Entonces no te podría decir, hasta aquí es mi obra y si pasa esto es colectivo, ¿no? Porque siempre hay un grado de colectividad en el teatro. No es como que yo pinto un cuadro, ¿no? Lo he pintado yo, no es que nadie más me ha dicho, aumentale color o aumentale esto, es mía, es mi cuadro, yo lo he hecho, ¿no? Si te digo el texto, capaz sí es mío, pero ya la obra, pues en escena, que es al final lo que importa y para lo cual se escribe el texto, es de todos, ¿no? Y si fuese una creación Claro. colectiva que todo se arma desde cero, mucho más, ¿no? Es un mérito mucho más compartido. Claro, y me pongo a pensar que en este caso, bueno, hablando básicamente de poner el cuerpo, de poner la materialidad en escena, no se termina del todo la obra si no hay esa materialidad puesta en escena, es decir, como dices, si no está pues frente a frente con el público. ¿Cómo es el trabajo de los que ponen la materialidad en escena con las obras de Gino? Es decir, ¿cómo es el Gino director y cómo has recibido tú, seguramente imagino, algún feedback de cómo reciben ellos tus obras o tu dirección? ¿Es difícil trabajarlas? ¿Cuesta trabajo? ¿Es como que conlleva quizás otro nivel de trabajo de mesa, de entender la obra? ¿Cómo funciona en tu caso? Cada obra, cada propuesta, cada proyecto que tengo, como que trabajo un poco diferente quizás. Obviamente tengo cierta metodología que a veces que trato yo de yo incomodarme en esos procesos también para no estancarme y siempre aprender, pero creo que una cosa que me ha rendido como algo positivo a la larga ha sido el concepto de teatro quimaira, ¿no? Que el Uh quimaira -huh. es la idea de la quimera, es una criatura con cabezas diferentes, como armada con diferentes partes, pero que es una unidad. En ese sentido, Teatro Quimaira no puedo decir que es un elenco tal cual, ¿no? Además, la idea del elenco quizás son pocos los que logran sostener un elenco como siempre pienso en los chicos de Teatro Grito, ¿no? Que durante tantos Claro, años, sabemos que Teatro Grito a veces en alguna etapa de su recorrido han entrado personas nuevas, ¿no? Que hasta ahora son fijos y están ahí y es un elenco y ves las obras de Teatro Grito y sabes a qué actores y actrices vas a ver, quizás algún claro. invitado o invitada. Pero yo como Kimaira, desde que he empezado a hacer teatro, nunca en principio he logrado establecer un elenco, ¿no? Porque es una cosa muy compleja y muy difícil de lograr. Así que luego paso esta figura como que de colectivo. Es decir, que para cada proyecto invito gente que me parece que puede funcionar para cada personaje. No es como escribir
una sinfonía, ¿no? Y decir, necesito tantos violines, tantos chelos, ¿no? Como más o menos qué instrumentos necesitas para que suene bien lo que estás haciendo. Claro. Entonces, el momento de dirigir sí me ha tocado, al principio era mucho más difícil para mí, pero ya con la experiencia, que es justamente creo que ese proceso con diferentes personas, lo que me ha ido enriqueciendo, entender un poco cómo dirigir a cada quien. Incluso Mm, hemos hecho una obra de teatro danza, que me acuerdo que trabajamos con la mayoría eran bailarines, bailarinas. Entonces, yo lo podía dirigir la parte quizás actoral, interpretativa, pero corporalmente yo no soy bailarín, ¿no? Entonces, necesitaba alguien que me asesore. Pero a la vez eso me ha hecho repensar mi dirección también desde el cuerpo, que eso puedo transponer a otros actores que quisieran más físicos, más corporales. Entonces, cada proceso es diferente. Creo que a grandes rasgos yo me considero un director bastante tranquilo, ¿no? Porque a veces uno tiene el cliché del director que grita, ¿no? Que reniega, que insulta. Y eso me ha pasado una vez. Fue un proyecto que me invitaron a dirigir, que eran muchas personas en escena. Fue una experiencia súper linda, súper enriquecedora, pero manejar a tanta gente un poco me rebasaba. Entonces ahí sí he llegado, no todo el tiempo, pero sí he llegado a ahí se has gritar, gritado. sí he llegado a exasperarme. Pero normalmente yo trato de trabajar obras, yo llamo pequeño formato. Para mí, la última obra que hicimos grande, digamos, es esta obra Cómo ser boliviano o no, en 9 10 escenas, que todavía la estamos moviendo. Son 6 personas en escena. Para mis parámetros de director, ya es un grupo grande, ¿no? Ya es un grupo que excede un poquitito a lo que estoy acostumbrado. Entonces, como te digo, es un poco variable. Entonces, cuando trabajo con 3 4 personas, incluso cuando hay correcciones, cuando hacen algo quizás, entre comillas, digamos, mal, porque no soy pues su profesor, no soy su papá, no es que has hecho mal, no, simplemente es dirigir. Entonces, según yo no tengo que estar gritando, por qué estar exasperado, ¿no? Entonces, creo que sí soy bastante tranquilo. Y bueno, como voy rotando actores, actrices, me imagino que cada quien tendrá una opinión diferente quizás de mí, pero normalmente los que recurro siempre están dispuestos a volver a trabajar conmigo, entonces supongo que algo hago bien cuando dirijo para que la Quieren gente me diga, sí, repetir. trabajaremos, Bueno, no queremos les repetir. invitamos a que dejen sus comentarios acá abajo y digan, sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ese día me acuerdo que me gritó. Es decir, es totalmente libre el espacio de acá abajo para que dejen sus comentarios. Y no, me llama la atención que dices que estás acostumbrado como director a trabajar con obras de formato quizás más pequeños, con menos actores, pero tú trabajas constantemente temas de mitología, o al menos es como la línea que te gusta abordar en tus trabajos. Me vas a decir si en el ámbito teatral también lo pones mucho en escena o lo llevas, digamos, a tus textos. ¿Cómo trabajar un rubro, un tema tan complejo donde constantemente aparecen personajes muchísimos, diversos y además con ciertas complejidades muy específicas de cierta época, de cierto modo de escritura, de cierta cosmovisión, de cierto modo de ver el mundo, con pocos personajes, con pocas personas en escena? En realidad, yo la única obra que he montado basada en mitología tal cual, ¿no? Como directamente la mitología griega, ha sido esa Uh-huh. obra que comentaba con los de Teatro Grito, ¿no? Con Destino al Laberinto, el mito del Minotauro, que obviamente teníamos un elenco amplio, como es, considero, el de Teatro Grito, ¿no? Eran 6 7 personas que estaban ahí, entonces era, digamos, viable montar algo Uh-huh. así. En las demás obras que he ido escribiendo y demás, no he abordado mucho la idea de la mitología. Yo la mitología la trabajo más en la narrativa, en algún cuento, en un universo que he ido creando yo también, eh, como escritor, si quieres, de narrativa, y ahora con mi banda. Pero nunca, más allá de esta experiencia con Teatro Grito, he trabajado como algo mitológico. Ahora, siempre me ha gustado la idea, pero justamente lo que me frena un poco es esa adaptación o la cantidad de Uh-huh. gente, pero también pienso en adaptaciones que se han hecho, como por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza Heiner Müller, que hace una adaptación suya del mito de Medea, y básicamente tienes a Medea, está el personaje de Jasón ahí, pero interviene casi inicio y final y es casi un monólogo, y de repente con un personaje logras reflejar todo lo que es la esencia de Medea. Lo mismo pasa con algunas reescrituras que han hecho no solo de mitología, sino de obras grandes como de Shakespeare. Claro. Y con esa idea, uno de mis sueños es montar una obra de Shakespeare, pero no tal cual. Entonces, justamente para evitar esa cantidad de personajes, busco la Uh-huh. esencia de lo que quiero agarrar de la obra de Shakespeare y ir readaptando un poquitito con menos personajes.
Otro proyecto que tengo es igual de otro autor, que es de Lorca, que son varios personajes, pero pasa lo mismo. No quiero hacer una versión clásica respetando al 100% la época en la que se escribe, sino un poquitito traerlo a un punto más actual. Entonces, en ese sentido, creo que las adaptaciones siempre son posibles y eventualmente la dramaturgia creo que te permite eso, lograr reflejar quizás lo mismo, pero con menos personajes, ¿no? Porque la cantidad de personajes es una cosa quizás muy de ciertas épocas del teatro. Un poco lo veo así, ¿no? Como la necesidad siempre de que haya un elenco numeroso o responder a un elenco numeroso. Pero ahora creo que es posible, como te digo, recortar, digamos, a los personajes, ¿no? O incluso un actor que haga de varios personajes si es necesario. Entonces creo que la dramaturgia bien trabajada te permite hacer ese tipo de adaptaciones. ¿Cuáles son los ejes reflexivos que tú dirías que caracterizan tu propuesta dramatúrgica y cuáles de ellos pasan al ámbito de la música con tu banda? Con la música, no pasa mucho la música, creo que más bien, porque si no creo que sería una especie de solista, porque cuando escribo, Repetitivo, así como... no más que repetitivo, cuando trabajo el teatro, al menos las últimas obras que iba escribiendo, siempre trabajo un humor un poquitito absurdo. Es una cosa que se me Ya. ha quedado justamente la Katy, no me acuerdo de ella, si es algo de ella o lo tomó de algún otro autor, pero decía como esta cuestión de enrarecer las cosas, que es una charla que hemos tenido hace poco, me gusta mucho ese absurdo que le pongo a mis obras, al menos en esta etapa, es que algo sea medio raro. Obviamente que se sienta natural, que sea verosímil, pero enrarecer las cosas. Entonces siempre creo que logro, o al menos intento, no sé si lo logro, pero intento que haya un poquito de humor absurdo, que bordee siempre el humor, por muy denso que sea lo que estoy tocando, que tenga ese toque absurdo. Quizás eso es un poco lo jalo del stand-up comedy, quizás, pero es humor medio negro. Pero realmente creo que toco temas siempre como a veces voy por el lado de la soledad, un cacho por la sociedad repetitiva, por este aburrimiento un poquito existencial. Esta última obra de Bolivia era súper absurda, muy graciosa, pero es una reflexión sobre qué es ser boliviano, ¿no? Porque yo tengo mucha herencia de familia italiana, entonces esta cuestión italiana-boliviana que tengo desde niño me genera un conflicto. Entonces, normalmente toco estos temas que a mí me mueven y que hace años atrás pensé que era como un poco egoísta, un poco exclusivo, elitista, pero ya con los años me doy cuenta que mientras más individual parece tu tema, resulta que es más universal, porque lo que tú estás sintiendo, debe haber alguien en Bolivia que siente algo similar, que va a sentir empatía, ¿no? Entonces, ya no me hago tanto problema con arrancar mis temáticas desde lo que siento yo. Me pongo a pensar en Ruleta FM, es una obra donde la gente, los personajes viven su día a día repetitivo, 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 tan repetitivo que los termina matando, ¿no? En algunos casos hasta literalmente dentro de la obra. Entonces, siempre parto de esos temas a veces un poquito existenciales, algunos temas son un poquito más reflexivos. Esta obra de Bolivia es como la primera vez que decido dar mi punto de vista un poco de nuestro país, de mi sensación de boliviano no boliviano, italiano no italiano, porque tampoco es que digo, ah, yo soy italiano, en absoluto, ¿no? Es una cuestión de identidad ahí en medio. Entonces, normalmente escribo ahí. En cambio, con la música es ahí donde todo el conocimiento que yo voy adquiriendo de mitología, de historias, es que trato de transponer ese lado, ¿no? De componer una canción medio nórdica, otra celta. Ahora estoy leyendo mucho eh, no es mitología, pero sobre tarantelas italianas. Quiero igual investigar toda la parte de rituales andinos, porque trato de siempre ir investigando un poco antes de componer. Entonces, como que va muy diferente, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo en teatro tiene unas temáticas mucho más cercanas, mías, personales. Y en el momento de la música, sí, capaz siempre uno entreteje cosas emotivas de uno, pero mi punto de partida es el concepto de la banda, que es recuperar la ritualidad musical. Entonces me agarro justamente de diferentes culturas, que la música ha surgido de forma espontánea en todo el mundo, ¿no? Desde los orígenes de cualquier cultura. Entonces creo que hay una amplia diferencia de dónde arranca mi proceso creativo teatral y dónde arranca mi proceso creativo musical.
Sí, me parece claro cómo lo tienes así como en mente. Es interesante a veces cuando uno le pregunta a los creadores que intentan sistematizar lo que hacen, cómo empiezan en ese momento a hacer el proceso reflexivo. No es que vienes con la respuesta ya en la punta de la lengua. Y me parece que en ese proceso reflexivo es también donde encontramos ciertos puntos de riqueza que podemos explotar en el transcurso de las entrevistas. Así que no te vas a sentir así como que te estoy fijoneando mucho, es parte de ese proceso de ir conociendo a la persona a la que estás entrevistando y por otro lado también de darle ciertas pautas al público que seguramente sigue tus obras, un poco para que puedan entenderla más allá de lo que ven en escena, sin desmerecer que evidentemente lo que está en escena es importante para cada una de estas obras. El ser boliviano o no, o el ¿qué es ser boliviano? Es un tema que arrastras también desde tus propuestas de stand-up. ¿Por qué crees que te preocupa o que te inquieta ahora reflexionar sobre este tema? ¿Tiene que ver con un proceso de maduración? ¿Tiene que ver con un punto, digamos, culminante de tu propio ser, pero también de tu proceso de creación, en el que dices, me cuestionaré quién soy, hacia dónde voy o de dónde vengo? Creo que es un poco culminante, porque es una cosa que vengo arrastrando de niño, ¿no? O sea, obviamente he nacido acá en La Paz, entonces ubico muchas cosas culturales como, no sé, las citas, ¿no? O sea, las alacitas, el Día de Muertos con Todos Santos, pero obviamente mi familia nunca ha habido, por ejemplo, una mesa de muertos. O sea, mis amigos sí, entonces conozco, ubico, pero no es una cosa con la cual yo he crecido. Entonces, esto viene desde niño. Y también viene mucho sobre esta reflexión, creo que eterna, que un poco ya me satura, es ¿qué es el teatro boliviano? ¿No? O sea, ¿por qué mi obra refleja el teatro boliviano y la otra no? De repente por poner elementos culturales, ni siquiera pues bolivianos en general, sino más por este lado andino, digamos, ¿no? Entonces, no sé si eso lo vuelve boliviano o no, y eso me acuerdo y rescato siempre de una charla que presencié con Claudia Id, con otros autores, donde reflexionaba esto y se me quedaron varias cosas, porque yo trataba de hacer teatro boliviano a ratos, pero veía que no me salía muy natural y no podía. Entonces, primero la reflexión de qué es ser boliviano. Entonces, creo que es una cosa que he ido ya en un punto culminante, porque me ha pasado muchas veces que aquí en Bolivia me han hecho sentir re extranjero en algunos momentos. Eh, de repente, claro, o sea, llego, no sé, pues llego de Buenos Aires en algún viaje y de repente me están pidiendo papeles como, de repente, ¿por qué? O sea, aquí está mi carnet, soy boliviano, aquí he nacido, entonces de repente me hace sentir súper extranjero. O en algún momento me acuerdo, estábamos haciendo unas intervenciones urbanas, cuando, hace años atrás, cuando todavía era parte de ese espacio cultural Búnker, que también es un espacio que le tengo muchísimo cariño porque ahí he empezado y me han dejado hacer mis locuras. Entonces, cuando trabajábamos ahí en intervenciones urbanas en un proyecto, me acuerdo que se me acercó un muchacho, ¿no? Y me dice, ¿de dónde eres? Me dice. Y yo digo, ¿cómo de dónde soy? De aquí, de La Paz, de Bolivia. No, no eres de La Paz, no eres boliviano. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, ¿no? Entonces, de repente la Eres muy gente, grande, eres muy blanco te apellidas Ostuni. claro, o sea, de repente el nombre, quizás la apariencia, que no sé, o sea, hay un montón de gente de diferentes tamaños, ¿no ve? O sea, de diferentes, qué sé yo, o sea, de diferentes aspectos. Y de repente en el imaginario boliviano hay incluso un clasismo, racismo que es como que autoimpuesto. Entonces yo decía, entonces, ¿soy boliviano o no soy boliviano? Entonces, ¿por qué? De repente porque soy más alto, digamos, de un promedio de estatura nacional, no soy boliviano, la estatura me hace, entonces sé que son preguntas como chiquititas, tontas, pero eventualmente durante toda mi vida iba arrastrando eso. Hasta me pelaba con mi papá y decía, no, papá, somos orgullosos de ser bolivianos. Y luego decía, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué el orgullo de ser boliviano o el orgullo de ser italiano o el orgullo de ser lo que sea? ¿No? Entonces ya empecé a cuestionar mi idea de nacionalismo. Y después de muchos años decido hacer esta obra donde, como dices, creo que es un punto un poco más culminante porque ya no es una cosa que me afecte, porque antes me afectaba, me sentía confundido, me sentía como que inseguro, una cosa de identidad. Ahora ya no, es como más bien de toda esa reflexión, he hecho esta obra que es súper absurda, es súper graciosa, eh, que creo un punto de cierre con esta temática que te cuento, ¿no? Mm. Bueno, no sé qué es peor, si ser extranjero en una tierra extranjera o ser extranjero en tu propia tierra.
No sé qué se siente peor, la verdad, pero yendo al hilo que dejabas abierto en relación con qué cosa es teatro boliviano, es la misma discusión que siempre se tiene en el ámbito, por ejemplo, literario o en el ámbito pictórico, en fin, en todas las disciplinas, siempre los críticos y aquellos que se ponen a estudiar científicamente, digamos, cada una de estas disciplinas, a veces no se deciden por qué rasgo, por qué característica finalmente catalogar a los creadores, ¿no? Si lo haces por donde han nacido, si lo haces por donde han crecido o donde han desarrollado su proceso creativo, si lo haces por las influencias, si lo haces por el lenguaje, en fin, no se ponen de acuerdo. Sin embargo, yo siento que esta discusión forma parte de espacios como los nuestros, donde todavía estamos buscando cierta identidad propia. Una vez que el teatro popular deja un poco espacio al teatro independiente, al teatro más alternativo, yo siento que es una preocupación constante de cierta clase social preguntarse de dónde son, porque de alguna manera es como que el cable a tierra. ¿No? No sé si me entiendes. Es muy difícil preguntarle a algún creador o actor de teatro popular de dónde es, porque está clarísimo, porque evidentemente esos elementos populares son los que hacen y construyen su obra creativa. Pero cuando hablamos de espacios, digamos, de clase media o de clase alta, que también podemos verlo, podemos vislumbrarlo en el ámbito cultural, sin lugar a dudas, y es parte de conformar una sociedad donde hay diversos tipos de clase, yo creo que esa pregunta viene también porque has tenido la posibilidad quizás de vincularte con otras influencias, tienes la posibilidad de conocer de dónde vienes, cuál es tu apellido, de qué país viene ese apellido, y al mismo tiempo, Gino, y seamos sinceros, tienes el tiempo para preguntártelo. Una persona que viva diariamente y sí o sí de cada una de las puestas en escenas teatrales no tiene tiempo para preguntarse si se hace teatro boliviano o no, porque lo que tiene que pensar es cómo crear para el otro día, poner y ganar algo de plata. Con eso quiero enlazar mi siguiente pregunta. ¿Cómo sostener un trabajo creativo como el que tú haces, tomando en cuenta que en nuestro país no existe una cadena que pueda solventar económicamente ni desde el Estado, ni desde el público, ni desde espacios más alternativos una propuesta artística o creativa como el teatro? Evidentemente es muy complejo, es bien complicado y me han tocado varias etapas. En cierto momento donde sí necesitaba generar un poco más ingreso, necesitaba ese ingreso, todavía estaba viviendo en casa de mis papás, que no nos iba muy bien, entonces sí tenía que ir un poco solventar gastos míos. Entonces sí he tenido un poquito, no obviamente el hecho de sostener toda mi casa y menos una familia y yo desde el arte, porque creo que es realmente difícil, realmente un reto lograrlo. En otro momento de mi vida, donde ya soy independiente, ya tengo mi trabajo, es un cacho más sencillo porque tengo un trabajo estable, sé que a fin de mes me van a pagar, pago mis cuentas, veo cuánta plata tengo, yo más o menos puedo solventar lo que podríamos llamar el gustito en ese momento de hacer arte. Obviamente suena como que a hobby, a la cosita que hago extra, pero al final era como trabajar y tener esa cosa estable para dedicarle tiempo a esto que es lo que yo quiero hacer y es lo que amo. Y de hecho, hasta el año pasado, entre muchas otras cosas, he sentido esa cuestión de quiero hacer más arte, quiero hacer más, pero no tengo tiempo porque tengo que responder estas 8 horas, digamos, de trabajo. Claro. Entonces, es un punto donde vuelvo un poco este momento donde hago de todo, hago varias cosas que me ayuden digamos, solventarme, pero que me permitan y me den tiempo de hacer otras cosas artísticas. Eh, y es como un ir y venir todo el tiempo, porque llega un punto donde digo, pucha, suena quizás romántico este concepto de soy artista y esta libertad, pero sí hay un poco esa cuestión de quiero hacer arte, o sea, quiero hacer música, quiero escribir, quiero componer, entonces necesito dedicarle tiempo. Entonces es un poco paradójico de alguna manera, ¿no? Porque cuando le dedicas mucho tiempo a uno, te empieza a faltar recursos, pero cuando le metes mucho los recursos, capaz te creas menos. Entonces es una constante lucha ir balanceando eso, al menos desde mi experiencia estoy ahora, porque sé que hay muchos artistas de muchas artes que logran darle un punto medio, capaz logran que su trabajo sea la parte creativa y logran estabilizar un poco, yo los admiro un montón, se debe notar ya a los de Teatro Grito porque logran mantener el elenco, le dedican full tiempo a eso, después de muchos años han abierto su espacio, Casa Grito, trabajan ahí, entonces a la par veo que tal vez al volverse un trabajo tiene otros matices también, ya no es solamente ese placer y esa magia, ¿no? Que ya se vuelve un trabajo del cual dependen. Entonces, no te puedo dar capaz una respuesta así concreta, cerrada mía, porque en mi vida he tenido la experiencia de tener que hacer cosas para ganar algo de plata con el arte, momentos donde no dependía del ingreso,
de mis obras, ¿no? Para solventarme, ¿no? Ahora estoy en un momento quizás medio que intermedio con algunas cositas de docencia independiente, pero a la vez dedicándole más tiempo a las artes. Todos estos meses lo que he hecho con mi banda, capaz no hubiera hecho todavía ni la mitad, porque entre grabar y demás, le he dedicado harto tiempo, que capaz con un trabajo estable, fijo, se hubiera dilatado mucho más y no le hubiera podido dedicar el tiempo que le he dedicado. Entonces es una cosa de ir balanceando en el tiempo, De ida que y es lo que vuelta, estaba viviendo. claro. Sí, Bueno, sí, sí. cuéntame de la banda. Cómo está ese trayecto creativo ya en el teatro? Pues ya te conocemos, ya sabemos más o menos por dónde va, pero bueno, la banda es como que el nuevo proyecto y con lo que también estás lanzando pues en estos días. Sí, justamente estaré ahí con la banda, que bueno, se llama Caura. Lo que hacemos es tratar de, como ya te iba comentando, agarrar conceptos y culturas, musicalidades, lo que llamamos un poco pagano, es decir, como que precristiano. Si bien Ya, se transporta algunas ideas que tengo para que son incluso post-cristianas, pero la idea es recuperar la esencia, o no sé si recuperar, pero por lo menos trabajar y adentrarse en la idea de la ritualidad de la música. Como todas las culturas tienen música propia, porque llega a ser una cosa ritual, que cuando surge es casi una conexión con lo divino. Entonces, desde ahí es que yo parto con este concepto y de ir componiendo piezas que estén vinculadas a esta noción ritual. Y por eso en este álbum que estamos lanzando tienes una parte que suena más nórdica, una más griega, hay dos canciones que son súper japonesas. Entonces, si bien el nombre Kaura viene de un vocablo de una valquiria nórdica, la idea es esta conexión con lo ritual y lo divino a partir de la música. Entonces, en ese sentido, la idea es siempre componiendo con estas culturas, sobre todo culturas precristianas, pero siempre retomando algo ritual, algo cultural que sea muy profundo a nivel espiritual con la música. Y es ahí donde un poco quizás sí se vincula con mi lado teatral, porque desde un inicio hemos tenido el propósito de decir, ok, cuando escuche nuestra música, va a estar ya relativamente pronto en Deezer, en Spotify, en plataformas digitales, pero si es que no hubiera habido esa chance, hubiéramos hecho quizás un QR para que la gente se descargue de Google Drive nuestro álbum para que lo escuchen y conozcan nuestra música. Pero creo que lo lindo de la banda, de Caura, es irnos a ver en vivo, porque tratamos de que sea una experiencia y espero que si la banda va creciendo, la experiencia sea cada vez más fuerte. En realidad, al tener más público, es más fácil pensar y soñar con conciertos más grandes. En realidad, el concierto en mi cabeza ya está soñado, ¿no? Pero todavía queremos crecer con público para que más gente lo pueda vivir. Mm, y la idea cuando vas a ver el concierto es que se sienta como un ritual. Por eso siempre decimos concierto ritual, ¿no? No es un concierto en vivo, ¿no? Es un concierto ritual. Si bien tocamos las canciones, es musical y todo, hay momentos donde tratamos de darle un sentido con oraciones de diferentes culturas. En este caso estamos más anclados a lo nórdico. Hay momentos donde se encienden velas, donde hacemos una coreografía con espadas, porque nuestra banda tiene una bailarina dentro de la banda que es para estos eventos en vivo, donde se maneja mucha ritualidad. Hay momentos donde se para un cacho la parte musical y es ahí donde tratamos siempre de invitar algo de tomar. Nuestro primer concierto antes de la pandemia, yo hice un lotecito de hidromiel, invitamos un poco de hidromiel. Ahora hicimos un convenio con un amigo, con Mauricio Bastofrol, que es el maestro cervecero de Cerbero Craft Beer, que él ha hecho una bebida que se llama Bragot, que es un poco entre cerveza e hidromiel. Entonces la idea es que vamos a invitar un poco de Bragot en medio del concierto, mientras se escucha una música medio festiva y todo, porque creo que todo ritual y todo festejo eventualmente tenía su bebida. Entonces el Bragot, siendo una bebida antigua, también entra dentro del concepto. Entonces ahí está un poco la propuesta de Caura, que si bien es musical y trata de retomar esta cosa ritual, lo lindo es que queremos crecer sobre todo con la calidad y la experiencia de un concierto en vivo, ¿no? Que la gente sienta realmente esa sensación de estar en un ritual, de que algo más aparte de la música está sucediendo. Entonces, esa es un poco la idea de Caura ahora y bueno, este viernes 25 estamos lanzando nuestro primer álbum que se llama Algis, que es una runa nórdica, pero tenemos, como te comento, varios estilos, varias culturas. Y nada, ha sido una experiencia súper linda porque yo, por ejemplo, no he estudiado música, no tengo tanto conocimiento de teoría, pero he ido componiendo por lo melómano que soy, escuchando mucha música, pero obviamente tampoco podría haber hecho nada de nada si no hubiera sido por la calidad de músicos que he encontrado, que para mí son músicos tan virtuosos, tan virtuosas, que a veces digo, ¿qué hago yo en Caura?
Estamos realmente a otro nivel. Bueno, está Karina Noya, que es nuestra vocalista, Felipe Sáenz, nuestro baterista, Patricia Paredes, que está en el violín, tocando flautas igual está Leonel Dagner, nuestra bailarina igual Nicole Villena. Entonces estamos ahí trabajando este concepto ritual, ancestral de la música. Genial, mucho de teatralidad también va a incluir este concierto, así que como tú dices, más allá de escucharles y de juzgarlos musicalmente, interesante sería pues disfrutar del concierto en vivo. ¿Dónde va a ser y desde qué hora van a arrancar? Estamos convocando a las 7:30, que es en Casagrito, ¿no? Damos un poquito de margen para que la gente vaya llegando. Ahora en Casagrito pueden tomar sus cervecitas, comer una pizza, estar ahí un ratito, pero la idea es que vamos a arrancar 8 en punto, ¿no? Abrimos sala y arranca el concierto y no podemos dejar que la gente entre en medio justamente por no cortar esa experiencia ritual. Entonces la invitación sería para este viernes 25 en Casagrito a las 7:30, que los que no conocen Casagrito todavía es en San Miguel, ¿no? En la calle José María Salles, número 939. Ahí van a poder igual encontrar o sea, escanear nuestro disco, ¿no? De momento todavía no está en plataformas digitales, pero lo van a poder descargar, probar nuestro Bragot y sobre todo, bueno, escuchar nuestra música y ver si realmente se siente este ritual, ¿no? Igual quisiera, en lo posible, si me das el tiempito, de agradecer a Martino Albestegui, que es el productor que nos ha grabado, ha hecho la mezcla, la masterización, que obviamente la parte de edición y todo lo que está por detrás no se lo ve en el concierto, pero con Submarine Productions, que es su productora, estamos contentos con todo el trabajo y todo lo que ha hecho por detrás con la banda, como producirnos e impulsarnos a que esto salga también, ¿no? Entonces también van a escuchar parte del álbum, ¿no? Es también trabajo de Martino, que ha hecho la producción musical por detrás. Genial. Bueno, pues se viene una fiestanga para este viernes y desde el ámbito teatral, querido Gino, decías que la última obra que has presentado la siguen moviendo. ¿Tienen presentación cercana? Todavía no tenemos ninguna presentación marcada porque, bueno, se nos viene el FITAS ya después de buen tiempo. ¿Van a estar en Entonces el FITAF ustedes también con la obra? no vamos a estar en el FITAS, pero obviamente no hemos querido programar de presentaciones Ya, por no ok. generar como que esta cuestión de FITAS y nuestra obra, y Claro, preferimos y siempre dar sobrecargar, espacio, claro. no sobrecargarlo, ¿no? Porque un poco es competir con poner dos obras que la gente tenga que elegir, y más bien esperamos que se disfrute el FITAS, que la gente vuelva a vivirlo, ¿no? Porque ha estado muerto un buen tiempo con la pandemia y Sí, demás. Y bueno, ya después vamos a ver si programamos algunas temporadas de teatro, porque tenemos esa obra, genial. tenemos un monólogo con Sergio Rojas igual, que es El Salto que lo he escrito, entonces con teatro también tenemos siempre ahí algo esperando, algo listo, ¿no? O algo por prepararse, entonces igual con teatro se viene pronto, pronto. Pero Genial. vamos con el concierto de Caura, que es el lanzamiento del álbum, y bueno, esperemos que realmente la gente que vaya a ir y pues se anime, lo disfrute y sienta esa ritualidad, esa cosa espiritual musical. Genial. Muchísimas gracias, querido Gino, por haber aceptado nuestra entrevista, por contarnos un poquito de tu vida, de tu trabajo. Y pues nada, larga vida para la banda, para el colectivo bueno, el colectivo, todos aquellos que participan, aunque no sean fijos, pero para el concepto de la propuesta teatral que haces, para estos 10 años de trabajo. Y pues aquí tienes el espacio siempre abierto y disponible para conversar sobre tu propuesta. Muchísimas gracias. A ti, Sara, y como te digo, estos espacios son súper lindos y ese profesionalismo que tú le das al periodismo cultural se encuentra poco y lo agradecemos muchísimo. Así que muchísimas gracias a ti. Genial, muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben, este viernes el encuentro será con Gino Stuni en Casagrito y recuerden que si no pueden llegar al concierto y quieren sí o sí enterarse de qué va la propuesta de esta nueva banda, pues pueden hacerlo también directamente descargando el álbum. Y para más información y todo lo que quieran pues enterarse, directamente comuníquense con Gino Stuni. Y luego de esta entrevista vamos a dejarle algunas imágenes de las propuestas que tiene en la tienda de Instagram para que también conozca este otro lado de Gino que tiene que ver con el ámbito del tejido a través de la técnica del crochet. Siga como siempre en compañía de nuestro canal digital.
También le dejamos a continuación la página de Instagram donde pueden encontrar todo el trabajo que realiza Ginostuni en el ámbito del tejido con la técnica del crochet. Unbarn Ghost es el nombre de esta marca que ha lanzado hace muy poco, relativamente poco, parte de todo el trabajo que empezó a hacer en época de pandemia, cuando todos necesitamos trabajar un poco más debido a las restricciones que se llegaron en esa época. Pues Gino no perdió el tiempo y decidió abocar todo su proceso creativo al ámbito del tejido y de diseñar ciertas piezas importantes que pueden ser llevadas por cualquiera. Así es que acá le dejamos el enlace directo y la página de Instagram para que encuentren su marca, una propuesta del dramaturgo y músico Gino Sturi. Este espacio también está pensado para apoyar a nuestras artesanas, a nuestras artistas, a nuestras emprendedoras. Y tengo el gustazo de llevar hoy este collar que ha sido realizado por Luli Cardoso. La encuentran en el Facebook como Luli Cosmicollita, la van a encontrar al tiro en el Facebook y van además a disfrutar de otros trabajos muy parecidos a este. Miren qué hermoso, yo siempre que puedo lo llevo. También lleva aretes, pero como mi cabello es así, no se ven. Pero lo más lindo es que acá tienen una muestra de su trabajo y desde acá, por supuesto, queremos apoyarle a que muchas personas que vean esta entrevista pues se conozcan su trabajo y se acerquen también a estos productos. Así es que desde acá le dejamos la recomendación realizada por Luli Cardoso para Pensar Culturas Podcast.